Bueno, estamos hablando de lo que es la decisión. Para muchas personas tal vez puede ser algo muy sencillo, ¿verdad? Algo muy sencillo el hecho de poder decir yo decido todos los días, y es verdad. Pues cuando empiezas tu mañana, empiezas tu día, tienes que entender que ya tomas decisiones para que vos puedas vivir la mañana, puedas vivir todo el día. Me refiero a que cuando vos, por ejemplo, decides desayunar, decides vestirte, decides ducharte, y todas las decisiones que vas haciendo, ¿sí?, son por un componente claro. Y ese componente claro es lo que está acá en tu cerebro, lo que vas almacenando con el tiempo, y eso te va a ayudar a tomar decisiones inclusive de manera automática. ¿Por qué digo automática? ¿Sí? Porque vamos a hablar un poquito más profundamente y hablamos de lo que es netamente la decisión. Si vos crees, por ejemplo, en lo que dice la Biblia, te voy a dar un ejemplo tanto científico como bíblico. Si en la Biblia nos dice que el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considera y elija. O sea, la potestad de poder elegir, ¿sí?, el ser humano, de poder elegir lo que según vea considerable y elija. O sea, que si vos en algún momento tomes una decisión, es en base a una información que tienes en tu cerebro, porque piensas que es lo correcto. ¿Bien? Porque muchas veces inclusive preguntas y dices o prefieres que alguien te dé un consejo y te diga ¿cómo puedo decidir? O sea, quiero escuchar de alguien para que yo pueda decidir, porque piensas que lo que tienes en tu cerebro a veces no te alcanza para tomar una decisión correcta. Es por eso que te digo, considera que es lo correcto del ser humano para poder tomar una decisión. Entonces, esas decisiones son importantes porque si vos sabes decidir bien, vas a tener una respuesta, ¿sí?, correcta a tu decisión. Ahora, cuando no es correcta, puede ser que la situación cambie, pero ya en el hecho estás tomando una decisión. Al tomar una decisión, estás creando una energía en tu cerebro y eso impacta en tu cuerpo, impacta en las personas que te rodean. Entonces, es muy importante que vos aprendas a tomar buenas decisiones. Y tomar buenas decisiones no solamente, como te decía hace un momento, es que tengas una buena respuesta, sino que hagas en tu interior que tu cerebro y tu cuerpo y las personas a tu alrededor sepan que estás haciendo algo correcto. No necesariamente tengas que gritarlo a los 10 vientos, sino que cuando tomas una decisión te sientes bien, ¿sí?, porque has hecho algo correcto, y lo que pasa alrededor es como una manera de mandar señales positivas, ¿sí? Es porque normalmente, como somos energía, mandamos señales, ya sean negativas, positivas, ¿sí? Y eso es lo que hacemos al tomar decisiones. En el libro, por ejemplo, de Jeff Olson, ¿sí?, La ligera ventaja, nos habla de lo siguiente. Y más o menos te voy a citar como para que vos puedas entender lo que dice este libro. En la era tecnológica en la que nos encontramos ahora, tenemos toda la información de cómo hacer las cosas de manera, ¿sí?, como por ejemplo, la salud, el bienestar, finanzas personales y empresariales, cómo iniciar y establecer un negocio, ¿sí?, cómo superar problemas psicológicos. Todo eso nosotros tenemos a mano. ¿Qué te quiero decir? O sea, el libro lo que te demuestra, de Jeff Olson, es que todo, absolutamente todo lo tienes. La información la tienes a tus manos. Tienes YouTube, donde te enseñan muchísimas cosas, ¿sí?, como por ejemplo, cómo manejar tus finanzas, cómo hacer ejercicios, ¿sí?, todo ese tipo de cosas, cómo hacer un negocio. Puedes encontrar inclusive en Facebook muchísima información, en Google, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, te ayuda a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa con el cerebro humano? ¿Cuál es el detalle en todo esto? El detalle en todo esto es que normalmente, así tengamos la información, no tomamos las mejores decisiones. Y ahora te pregunto ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no tomamos buenas decisiones? Por si fuera la solución, la información que tenemos, que nos rodea, estaríamos todos bien, ¿verdad? Pero en realidad, sí, el libro de Jeff Olson nos hace notar que la base del bienestar tiene que ver con nuestras decisiones, es decir, ser conscientes de las decisiones que tomamos. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí?, para que podamos entender. Una persona dedica 30 minutos diarios a lo que son los ejercicios y otra persona no toma la decisión de tomar los ejercicios durante 30 minutos, ¿sí? En esas dos cosas, que una persona toma la decisión de tomar 30 minutos de ejercicio y otra persona que no, hay una diferencia enormemente grande. Al decirte esto es de que una persona al decidir lo correcto va a tener una repercusión.
Y otra persona, al no decidir lo correcto, va a tener otra repercusión, otra respuesta. Entonces, nosotros tenemos que entender de que a veces tenemos muchísima información a nuestro alrededor, inclusive papá, mamá, el amigo, el familiar, el profesor, etcétera, etcétera, un profesional, nos va a dar las pautas necesarias para que podamos tomar buenas decisiones. Pero en la hora de la verdad, ¿quién toma esa decisión? Te vuelvo a repetir, no solamente nos basamos en la información que tenemos a nuestro alrededor, que nos circunda por medio de familiares, por medio de amigos, profesionales, nuestro profesor, lo que quieras nombrar de información. ¿Sabes qué pasa? Que acá en tu cerebro vos tienes almacenado muchísima información. Y eso cuando vos tomas un estímulo, habíamos hablado de inteligencia emocional, cuando hay un estímulo, ¿sí?, que va a tu cerebro emocional, inmediatamente conecta también con tu cerebro racional para que vos puedas tomar una decisión. Cuando vos gestionas tus emociones, y eso es lo que te había hablado en inteligencia emocional, haces una conexión con tu raciocinio, ¿sí? Muchas personas ya lo manejan esto de manera muy práctica, ¿sí? Empiezan a tomar decisiones. Lo mejor que puedes hacer cuando no puedes decidir en ese momento es decir, aguardo para que pueda meditar y tomar una buena decisión. Cuando tomas una decisión inmediata es porque ya estás seguro o tu emoción sobrepasó, ¿sí?, a tu raciocinio. Pero cuando tomas una decisión y empiezas a escarbar un poquito más allá en tu cerebro de lo que es tu experiencia y de lo que muchas personas te han hablado, entonces ahí empiezas a tomar las mejores decisiones. Entonces la decisión es muy importante. ¿Pero en base a qué? A información que tienes en tu cerebro almacenado. Recuerda que nuestra memoria es más o menos como una computadora para que puedas entender, ¿sí? Tiene una memoria a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y cuando vos vas tomando información, ¿sí?, normalmente eso se toma con tus emociones. Las emociones son las que graban, así como cuando, a ver, te voy a dar un ejemplo, como cuando grabas a la vaca con un hierro, ¿sí?, cuando es de tu propiedad, ¿sí?, más o menos las emociones hacen eso, te graban, ¿sí?, esa información para que te quede almacenado en tu largo plazo. O sea, el ejemplo más o menos para que te des cuenta de lo que son las decisiones también tiene mucho que ver con la memoria. ¿Qué pasa con la gente que tiene Alzheimer? La gente que tiene Alzheimer normalmente va perdiendo la memoria, pero va perdiendo de lo que va pasando primero. Es decir, lo que pasó hoy. Pongámosle el caso que hoy tomé la decisión, ¿sí?, de ir a hacer un trámite. Y fui a firmar un documento y resulta que la persona que está enferma con Alzheimer se le olvida lo que pasó hoy. Empieza así ese problema. Es decir, esa enfermedad empieza así. De lo que pasó recientemente va olvidando. Luego, paulatinamente va olvidando más cosas. Y luego se vuelve y se convierte en un niño, porque al final ya ni sabe cómo utilizar una cuchara. No sabe absolutamente quiénes son las personas que los rodean. Entonces, eso es lo que pasa con nuestra memoria. Va perdiendo eso. Y cuando vos tomas una decisión en base a lo que está almacenado en tu memoria. Eso tienes que entenderlo y eso tienes que comprenderlo porque es importante. ¿Sí? Las decisiones las tomamos en base a lo que está almacenado en nuestra memoria y muchas veces esa memoria también es genética. Genética que te puedo decir que viene desde tu abuelo, de tu abuela, de generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque esas personas ya hicieron esto, ya lo practicaron. Y por medio de tus genes biológicos, muchas veces eso se va haciendo partícipe en lo que vos vas haciendo en el futuro. ¿Bien? Entonces, eso es importante y eso es lo que nos dice el libro de Jeff Olson, ¿sí?, donde nos indica de que no solamente nos basamos en la cuestión de lo que es la información, ¿sí?, de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente pasa, si vos tienes la información en YouTube, puedes tener en Facebook, en Google, en lo que sea, no eso es todo, simplemente que se basa principalmente en las decisiones, en lo que vos vayas a hacer y lo que estás haciendo hoy. Bien, bueno, te damos la bienvenida, Ezequiel. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Pero muy buenos días a todos. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en base a la situación que nos está pasando hoy en día, principalmente tendremos que aprovechar el día, aunque sea
una hora de nuestro día, ¿no? Una hora de nuestro día para poder educarnos de manera correcta. ¿Qué Bien. quiero decir con esto? Por ejemplo, si el día de ayer vos quisiste leer un libro realmente te interesó, el día de hoy lo podés empezar tranquilamente con tomarte una hora de tu día. Sí, tranquilamente lo puedes hacer. Por lo general las personas mayormente se toman entre 3, 4 horas o quizás muchísimo más en ver Netflix, en ver cualquier otra cosa, en ver televisión, en ver chismentos. Ajá. Cosas que realmente no te nutren, cosas que realmente no te suman, sino que simplemente te restan. Bien. ¿Verdad? Ahora dime una cosa, ¿vos crees que tenga mucho que ver el tema del tiempo con la decisión? O sea, el tiempo en sí, en cuestión de decisiones. Me refiero que tomar una decisión no simplemente es agarrar decir lo voy a hacer, sino tener la certeza de que va a suceder lo que estás decidiendo. ¿Tiene que ver mucho el tiempo? Yo creería que sí, realmente creo que sí. Porque, por ejemplo, lo tomo mucho en relación a lo que pasa hoy en día con la sociedad, de que mayormente las personas buscamos, digo buscamos porque también en un momento lo busqué, ¿sí? Tomamos decisiones para buscar más que nada resultados a corto plazo, ¿bien? A corto plazo, por decirlo así, y mayormente no lo hacemos a largo plazo, sino que prácticamente para vivir el momento, para vivir el día a día y ya está, ¿bien? El famoso conformismo que se dice por ahí, ¿bien? Pero no realmente estamos tomando decisiones para poder vivir una vida tranquilo a muy largo plazo. Bien, eso es importante, porque normalmente nosotros pensamos que las cosas son como un arte de magia, que hacemos un clic y ya está, va a funcionar todo. Y no es así. Vos tienes que tomar decisiones tomando en cuenta que todo tiene un proceso. Por ejemplo, si vos, por ejemplo, decides y dices voy a dejar de tener una vida de pobreza, hablando de una cuestión financiera, porque sabes que no estás bien financieramente, entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que vos vayas entendiendo que tu decisión va a llevar consigo un proceso, que día a día lo que tienes que hacer es educarte financieramente y posteriormente ir practicando lo que vayas haciendo para que a la larga se convierta en una decisión correcta. Exacto. Bueno, entonces eso es lo que estoy tratando de hacer entender, de que lo que nosotros hagamos en nuestras decisiones tiene mucho que ver lo que tenemos acá adentro de nuestro cerebro, almacenado. Si nosotros tenemos almacenado cosas y se van almacenando cosas buenas como educación, nos van haciendo entender de que sí podemos tomar buenas decisiones a la larga, ¿cierto? Exactamente, es así. Bueno, ahora debemos también entender valor de las que son las decisiones buenas y malas, ¿sí? Porque cuando somos conscientes de que tomamos buenas decisiones, ¿sí? Normalmente la gente dice, uy, tomé una mala decisión y me quiero morir, o sea, me quiero matar, no quiero existir. Pero hay que ser conscientes. Si yo tomo una buena decisión y salió bien, está perfecto, celebremos, seamos felices. Pero si tomo una mala decisión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso, Ezequiel? ¿Qué pasa? Y ahí está el dilema más grande, ¿no? Por lo general, es como vos decías, de que muchas personas intentan como buscar el camino más corto, ¿no? O sea, buscar la salida más fácil. Pero en realidad, cuando nosotros tomamos malas decisiones, tenemos que aprender de esa mala decisión, ¿sí? Levantarnos de nuevo y seguir el camino. Y en base a lo que ya aprendiste de esa mala decisión, no volver a cometer el mismo error, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo normalmente a la gente cuando me pregunta cómo puedo yo continuar con cosas que me hayan pasado, yo les digo directamente, o sea, para mí es fácil. Yo, por ejemplo, cuando tomo una decisión, o gano o aprendo, no hay más. Exacto. Gano o aprendo, porque si no gano o aprendo, estoy siendo negativo al decir, uy, me pasó esto y no quiero, y me quejo. No. Si yo tomo una mala decisión y resulta que no salió como yo quería, entonces estoy aprendiendo de eso para que la próxima decisión sea el doble o el triple de positivo. Entonces, ahí está lo importante de ser conscientes de tomar buenas o malas decisiones, porque no todo el tiempo te va a salir todo bien. No todo es color de rosa. Vivimos en un mundo donde como estamos llenos de energías, esas energías pueden o salir bien cuando chocan con algo, o de lo contrario, cuando se juntan las energías igual pueden dar otro resultado. Por ejemplo, para que vos puedas entender de lo que estoy hablando, de lo que es energía y decisiones, o sea, las dos cosas, ¿no? Cuando explota un volcán, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Destruye. Exacto, destruye todo. Pero todo. ¿cuál es la repercusión? ¿Por qué funciona? ¿Por qué crees que el volcán está en nuestro mundo? ¿Acaso apareció porque se le ocurrió
o sea, en el sistema natural de las cosas, no tiene una razón de ser. Exacto, no tiene razón. Por ejemplo, normalmente el volcán hace una explosión por una situación que sucede en la corteza terrestre, y pasa un montón de situaciones, ¿sí? Que obviamente tendrías que averiguarlo para que puedas entenderlo, ¿sí? Pero prácticamente lo que pasa cuando pasa eso, normalmente todo lo que pasa alrededor del volcán, ¿sí? Normalmente va regenerando la tierra, ¿sí? Entonces hay cosas que vos no entiendes del por qué pasan, pero tienen algo, o sea, quieren tener un resultado bueno, que a no todos les va a salir bien, que a no todos les va a salir como vos quieres, que a no a todos les va a servir, ¿me entiendes? Pero sí hay la repercusión en el sentido de que vos puedas ser consciente y decir de qué tengo que aprender si tomé una mala decisión. Así que ahí está lo importante de las decisiones, ¿bien? Ahora, en la cuestión de prácticas diarias, en la cuestión de energía, tiempo y foco, esto es algo que siempre, normalmente, a mí es muy importante hablar. Cuando vos, por ejemplo, ves el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es una de las cosas que no vuelve. Entonces, ahí es donde tienes que tomar decisiones correctas. Si hoy yo tomo una mala decisión, definitivamente lo que vaya a hacer en el tiempo va a repercutir en mi vida, ¿verdad? Exactamente. Bien, para poder terminar ya con esto, y bueno, vamos a tener que hablar en el siguiente programa el resto de lo que estábamos hablando de la cuestión de las decisiones, pero tomemos en cuenta estas partes, ¿sí? En la cuestión de la energía, el tiempo y el foco, lo que estábamos hablando. De la energía, ¿qué tiene que ver la energía con la decisión? Habíamos dicho, Ezequiel, más o menos. Bien, con el tema de la energía en tanto a decisiones, básicamente, bueno, en principio, nosotros, en base a tomar decisiones, siempre ocupamos nuestra energía, siempre repercute, digamos, nuestra energía en base a las decisiones que va a hacer a futuro. ¿Más o menos me explico? Sí. Perfecto. Bien. Exacto. La energía normalmente la necesitamos para todo. Exacto. Nosotros somos seres de energía. Yo una vez, y te lo cuento, tuve la oportunidad de tener una pareja que me quitaba mucha energía. En serio. Sí. Y yo decidí terminar la relación porque dije, no, yo soy un ser de energía, y lo peor que puedo hacer es que la gente me quite la energía que necesito para poder vivir bien, porque no vivía bien, ¿me entendés? Hacía que mi mundo se convierta en una situación de que, ay, estoy cansado, ay, no puedo, y no podía tomar decisiones, porque no tenía energía para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque mi cerebro estaba completamente cansado, completamente lleno de conflictos, de confusión, porque no había energía. ¿Entendés? Y acuérdate que el cerebro lleva, así tan chiquito que es, lleva más del 25% de nuestra energía diaria. Exacto, sí. Entonces, si nosotros nos vamos a ser conscientes de esto, la energía tiene mucho que ver con las decisiones. El tiempo, como te había dicho, de que si vos tomas en cuenta que el tiempo es importante para tomar buenas decisiones, también lo va a hacer. Ahora, el foco. ¿Por qué hablamos del foco? El enfoque es el enfoque, lo que quieres hacer en futuro. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con las decisiones según tu criterio, Ezequiel? Bien, acorde a las decisiones que vamos tomando en el día, ¿sí? Vamos a estar un poco más cerca quizás, un poco más lejos del enfoque que tengamos a futuro. Ajá. Bien. Bueno, en base a eso es algo bastante importante, ¿sí? Sí. Es algo muy importante de saber, porque prácticamente, como habíamos hablado en el programa anterior, con el tema de los sentimientos, las emociones espontáneas, por decirlo así, sí, va a ir prácticamente cambiando o quizás ralentizando el tiempo en el que vamos a llegar a ese enfoque. Bien. Es decir, cuando nosotros hablamos de enfoque, esto para que se pueda entender un poco más práctico, cuando nosotros hablamos de enfoque es porque estamos concentrados en algo, ¿sí? Imagínense, en lo que siempre se habla en el túnel, donde ves la luz al final del camino, ¿sí? Hablemos de eso. Estás enfocado en la luz al final del camino, ¿cierto? Exacto. Entonces vos vas caminando hacia adelante con un enfoque, la luz al final del camino. Entonces, cuando vos te enfocas en eso, no hay cosas que te vayan a distraer, y justamente las decisiones tienen mucho que ver con eso. Si vos te enfocas en la luz del final del camino, entonces tus decisiones van a ir en base a ese enfoque. Y eso es lo que no tienes que perder. Entonces, para que puedas practicarlo y puedas entender, el día de hoy vamos a entender que las decisiones tienen mucho que ver con la información que recibiste hoy,
y vas a recibir y vas a ir almacenando. Y eso tiene que ver mucho con la energía, el tiempo y el enfoque, ¿cierto? Exactamente. ¿Alguna cosa más, Ezequiel, para poder terminar? Bien, con el tema del enfoque, muchísimas personas, ¿sí?, prácticamente pierden su enfoque en base a lo que pasa en su alrededor. Por ahí muchas veces, en base a las necesidades que va pasando día a día, por ejemplo, el dinero, que mayormente pasa así, la persona pierde su enfoque, ¿bien? Lo cual, realmente yo lo admito, me ha pasado, ¿sí? Y en base a eso, hoy aprendí y hoy en día sigo mi camino, sigo mi enfoque para poder prácticamente tener una mejor vida, una mejor calidad de vida el día de mañana. Bien. Así que bueno, recomendación del día de hoy, gente, no pierda su enfoque, ¿sí? El enfoque es algo muy importante, más allá de las circunstancias que pasen día a día, más allá de los problemas, más allá que si te discutiste o no con tu jefe, o cualquier cosa, cualquier circunstancia que te pase el día a día, no pierdan su enfoque. Es algo muy importante, recuérdenlo día a día, y si tienen que anotarlo, porque algunas personas lo anotan, bien, eso lo es tienen importante. Ahí, exactamente, lo tienen pegado ahí en su espejo, bien, por ejemplo, yo lo tengo pegado ahí, bien. Y siempre, siempre intenten ir para adelante. Es muy importante eso, más allá de las circunstancias. Buenísimo. Listo. Entonces, el próximo programa seguimos hablando de lo que es la decisión. Decisión que es algo importante para tu vida, que diariamente lo vas haciendo y lo que va a ayudarte a poder tener una mejor calidad de vida todos los días. Así que muchísimas gracias a vos que te conectas con nosotros y nos vemos el próximo programa si Dios lo quiere. Gracias.